Galaxy Music. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. Buenas noches, mi gente. Es miércoles 15 de abril y me gustaría esta noche arrancar por un tema sobre el que se recordarán. Estuve hablando recientemente y más exactamente el día en que desde el puerto de Miami, estafadores anticubanos y pseudocongresituchos, también estafadores de la Florida, pedían esto. Ponlo, Albert Estudio. María Salazar, Mario Díaz Balart y yo nos enviamos una carta al presidente Trump pidiéndole a él que pare todos
y suspenda todas las licencias de esas compañías que están haciendo negocio con el régimen. Revisar esos negocios, suspender las licencias, acabar con la ilegalidad es la forma de liberar a buena parte de esta comunidad del control y el chantaje castrista. Hacemos un llamado al Congreso y a la Administración para que acompañe con aún más medidas para cerrar las fuentes de financiamiento al régimen. Sí, mi gente, como les decía, es el showcito que aquel día montaron y les recuerdo forma parte de las campañas montadas por la industria del odio contra Cuba alrededor nada más y nada menos que del asesino cerco energético impuesto por la administración Trump. Y como ustedes saben, no exagero un ápice cuando llamo al cerco asesino. Para nadie es un secreto la cantidad de vidas que cuestan al año en el mundo las sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos. Cuanto no más esas sanciones económicas llevadas a su máxima expresión y en el caso de Cuba con un bloqueo petrolero. Pero mientras ellos montaban esta payasada con visos genocidas, les recuerdo, mi gente, estuve aquí explicando el golpe demoledor que pretendían dar a la economía del sur de la Florida y más específicamente a la comunidad cubana y al sector privado en Cuba. Por supuesto, mi gente, no pretendo esta noche, que además, como he anunciado, tengo bastante contenido, no pretendo repetir todo lo que expliqué aquel día. Pero sí les recuerdo que también hablé aquí de cifras, sí, de cifras millonarias que salen directamente del comercio de los privados cubanos con el sur de la Florida. Pero, ¿por qué traigo este tema nuevamente a colación, mi gente? Estuve leyendo hoy y con mucho interés estas cifras publicadas por el Cuban Study Group. Les recuerdo, un grupo que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno cubano, y voy a respetar la publicación completa. Comienza así: mientras el conflicto político entre La Habana y Washington sigue atrapado en décadas de confrontación, en el terreno económico ha surgido una realidad paralela. El sector privado cubano y las empresas en Miami, especialmente las de la comunidad cubanoamericana, ya están profundamente interconectados, no a través de grandes acuerdos bilaterales, sino a través de remesas convertidas en capital, de cadenas de suministro que operan en los espacios entre dos sistemas legales, talento que cruza el estrecho de la Florida sin moverse de su casa, y plataformas digitales que conectan oferta y demanda a ambos lados. Escuchen esto, mi gente. Entre 2021 y 2025, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba crecieron un 148%, pasando de 327 millones a 810.8 millones. Ahí tiene, mi gente, la tabla que muestra cómo esto ha ido creciendo año tras año, y agrega la publicación: este crecimiento no ocurrió por casualidad, coincide directamente con la expansión del sector privado cubano, que requiere insumos, equipos y mercancías que la producción nacional no logra cubrir. Sí, mi gente, tal y podemos ver, estos grupos que se dedican plenamente al estudio del tema dan fe sobre lo expresado y publicado aquí por el guerrero. Y por supuesto, mi gente, de todo esto se desprende un análisis que cualquier persona normal hace a priori. Y es que, oiga,
si todo esto ocurre como muy bien ellos describen, en los espacios que quedan entre dos sistemas legales, imaginen ustedes cómo sería si se hiciese de forma completamente normal, ¿sí? Como hacen con el resto del mundo. Pero mi gente, totalmente contrario a lo que estamos viendo. Durante las últimas horas han estado apareciendo publicaciones que citan un incremento relacionado con las amenazas de acciones militares contra Cuba. Sí, mi gente, varias de estas publicaciones se están refiriendo a un artículo publicado en el medio estadounidense CETEO. El artículo se llama Primer borrador, ¿es Cuba la siguiente? Y describe que la administración Trump está considerando planes para atacar y secuestrar a líderes cubanos. Ampliando la noticia, también describen que en esta segura era Trump, ellos se dan cuenta de lo difícil que puede ser seguirle la pista a toda la locura que se ha desencadenado en aquel país. Describen cómo Trump invadió Venezuela este año, luego cambió de estrategia amenazando con invadir Groenlandia, que incluso empleó tropas en partes de su propio país antes de iniciar una nueva e ilegal masacre en Oriente Medio. Sí, lo llaman el belicista más mezquino de la historia. Y denuncian que continúa amenazando públicamente con una invasión contra Cuba después de habernos estado asfixiando con un brutal bloqueo energético que se ha prolongado durante meses. Sí, mi gente, en el artículo se describe que en los últimos días y según dos fuentes familiarizadas con la situación y otra persona informada al respecto, funcionarios del Pentágono y de otras dependencias del gobierno estadounidense recibieron discretamente una nueva directiva de la Casa Blanca de Trump. El mensaje decía intensificar los preparativos para posibles operaciones militares contra Cuba. Ahora, mi gente, ¿en qué contexto se llevan a cabo estas amenazas? Mire, me gustaría emplear fragmentos de un reel de una joven influencer cubana que recientemente se estuvo refiriendo a lo que pudiese ocurrir de desatarse el nefasto conflicto. Con lo primero, Albert Estudio. Estados Unidos cometería un grave error si intentara en Cuba una operación militar como la que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Venezuela. Allí no hubo respuesta militar de las Fuerzas Armadas de ese país. Solo 32 héroes cubanos enfrentaron con firmeza y estoicismo al agresor. El respaldo del pueblo cubano a los 32 combatientes caídos en Venezuela fue masivo. Y ese es el primer elemento que cualquier agresor debería tener en cuenta. Cuba mostró una identificación total con el Ministerio del Interior y con sus Fuerzas Armadas, dejando al descubierto su vocación antiimperialista y su compromiso con la defensa nacional. No caben dudas, mi gente. La muchacha expone una realidad que es insoslayable. No tenemos que repetir aquí lo que hizo apenas un pequeño grupo de combatientes cubanos contra las fuerzas más avanzadas y la tecnología de la mayor potencia del mundo. No hace falta abundar porque todos lo vivimos. La total identificación que mostró el pueblo cubano con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior tras conocerse lo acontecido. Les recuerdo, mi gente, que las caras que pudimos ver se manifestaron en Mar-a-Lago mientras seguían en vivo la operación en Venezuela, dieron al traste con lo que en verdad estaba ocurriendo en el terreno. Dieron al traste con la realidad que impuso la férrea resistencia de los combatientes cubanos que no retrocedieron un milímetro ante un enemigo extremadamente superior allí en armas, tecnología y poder de fuego.
No, es exactamente lo contrario y no lo describo yo. Les recuerdo, fue descrito por los propios gobernantes estadounidenses. Quienes tuvieron que retroceder fueron los agresores, sí, tuvieron que pedir refuerzos para con helicópteros, drones, aviones y misiles masacrar a los nuestros. Tuvieron que pasar por encima de sus cadáveres para poder secuestrar al presidente Maduro. Es exactamente lo que ocurrió, mi gente, ¿verdad? De hecho, hago un pequeño paréntesis y les anuncio que en los próximos días les estaré trayendo un programa especial con imágenes que se han publicado y que, oiga, describen y mucho de lo que en verdad aconteció en Venezuela. Pero continuando, mi gente, continuando con lo que traemos para esta noche, les propongo continuar escuchando a esta muchacha que responde al nombre de Tere Felipe. Ponlo, Alex, estudio. Según expertos, ante cualquier indicio de agresión militar contra la isla, la respuesta incluiría la destrucción de la base naval de Guantánamo y la imposición al invasor de la mayor cantidad de bajas sufridas por un ejército en sus primeras 24 horas de invasión. Durante décadas, las Fuerzas Armadas cubanas han mantenido el control total de ese escenario, instalando sistemas que en cuestión de minutos podrían borrar esa base del mapa de Cuba sin que la fuerza opresora pudiera evitarlo. ¿Está Estados Unidos preparado para ese costo? La pregunta es inevitable. ¿Estaría Trump dispuesto a explicar a la opinión pública de su país un mínimo aproximado de 1.200 bajas a pocas horas iniciada su aventura militar? Y eso sería apenas el comienzo. Claritico, mi gente, ¿verdad? Sí. Ella habla de la mayor cantidad de bajas sufrida por un ejército agresor en las primeras 24 horas. Y por supuesto, si hay garrapaticas escuchando esto, le dirán, no, pero es que ella exagera. ¿De dónde sacan esto? Pues me gustaría, mi gente, remitirlos a este importante artículo del medio estadounidense The Mirror, que lleva por nombre Se revela advertencia en informe desclasificado sobre Cuba mientras Trump promete tomar el país. Y se cita en el mismo, mi gente, que documentos desclasificados por el Pentágono han revelado un plan estadounidense para invadir Cuba. Sí, mi gente, esto tiene que ver con el pasado. Una medida que dicen podría haber provocado, escuchen ustedes bien, la muerte de 18.500 estadounidenses en los primeros 10 días. Repito, mi gente, esto se circunscribe a décadas pasadas, pero sin dudas muestra el respeto que siente el ejército estadounidense ante la conocida capacidad de lucha de los cubanos. Pero les propongo algo, mi gente. Volvamos a escuchar a la muchacha y después comentamos. Ponlo, Alex, estudio. Durante años, distintos artículos de prensa y declaraciones han intentado presentar el armamento cubano como obsoleto. Sin embargo, fuentes de inteligencia han confirmado otra realidad. Cuba ha transformado su arsenal de manera creativa y permanente. Misiles digitalizados, movilidad eficiente y alto poder de fuego formarían parte de una respuesta articulada junto a fuerzas especiales y tropas regulares para rechazar cualquier intento de invasión. Las Fuerzas Armadas cubanas no tienen fisuras. Sus mandos y sus unidades conservan una sólida convicción ideológica en torno al sistema político y al gobierno de la isla. Se mantienen alertas, activas en movilización permanente. Es una realidad, mi gente, ¿verdad? Y como les decía hace pocos días, no es de mi dominio las armas que pueda o no tener Cuba, pero lo que sí es dominio de todos es esto que ella acaba de describir. Le recuerdo que en múltiples espacios televisivos, incluidas por supuestas noticias, nuestras Fuerzas Armadas han expuesto la modernización creativa de los medios defensivos con que cuenta Cuba. Sí, porque hay que recordar algo que nuestro presidente repitió más de una vez en su entrevista con NBC News. Cuba se prepara solo para su defensa. Cuba no agrede a nadie. Cuba no pretende cambiarle el sistema político y económico a nadie. Cuba es un país de paz
Y precisamente todo esto que estoy diciendo es lo que nos da toda la moral de defender lo nuestro hasta con uñas y dientes. Y lo otro que ella repite, mi gente, sí, lo de la inexistencia de fisuras entre los mandos y unidades militares cubanos sobre las profundas convicciones que ostentan y su permanente movilización. Oiga, esto no solo lo reconoce ella, esto les recuerdo, es constantemente reconocido hasta por los mitómanos compulsivos integrados a la industria mediática del odio contra Cuba. Y me gustaría aquí recordar un pensamiento de nuestro héroe nacional José Martí. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Pero les propongo ahora, mi gente, escuchar esto que ella también estuvo alegando, que considero extremadamente importante y que a continuación estaremos ampliando en nuestro análisis. Ponlo, Albert Estudio. Estados Unidos debería también comprender algo esencial. Los cubanos llevan décadas preparándose bajo el concepto de la guerra de todo el pueblo, una estrategia que coloca un arma en manos de cada cubano con la capacidad y la voluntad de defender su nación. En ese escenario, la noche podría ser eterna y la ocupación sencillamente imposible. Efectivamente, mi gente, el concepto de la guerra de todo el pueblo. Un arma en manos de cada cubano con capacidad y voluntad para defender su país. Y es que precisamente por estos días, mi gente, y a raíz de la agresión contra Irán, se habla muchísimo de la guerra de resistencia. Y en tiempos en que indudablemente la actual administración estadounidense prácticamente impone volver a la Guerra Fría, me gustaría referirme a este importante estudio publicado en los años 70 por el muy influyente académico estadounidense Andrew Mack. Por supuesto, les voy a citar las esencias del estudio y comienzo por el título del mismo: ¿Por qué las grandes naciones pierden guerras pequeñas? 2 puntos. La política del conflicto asimétrico. Para este estudio el autor se basó en los ejemplos de la guerra de Vietnam y de Argelia, sí, en cómo las grandes potencias pueden perder contra enemigos mucho más débiles, ello debido a una diferencia fundamental en la voluntad política y los intereses en juego. Y miren qué interesante, mi gente, cómo el autor explica la paradoja que existe mientras analiza las situaciones asimétricas de ambos bandos. Por ejemplo, la gran nación, al no estar en juego su supervivencia, para ellos el conflicto es limitado. Con el tiempo, el costo en vida y recursos económicos genera un fuerte desgaste político y social interno. De hecho, y claro, mi gente, la oposición interna al conflicto crece y crece. Se producen divisiones y finalmente la presión para retirarse se vuelve insostenible. Por supuesto, cualquier similitud con lo que ahora mismo acontece en el Oriente Medio para nada es casual, no, responde precisamente a las variables estudiadas por Andrew Mack. Ahora, mi gente, ¿cómo él analiza la nación pequeña? O sea, los insurgentes. Él describe que para esas fuerzas la guerra es por su supervivencia y que ello genera una enorme cohesión social y una altísima disposición a soportar sacrificios. Asegura que no necesitan ganar en el campo de batalla, porque su estrategia es no perder y desgastar la voluntad del adversario hasta que éste abandone. Sí, él se refiere a una enorme diferencia en la voluntad de lucha, porque la motivación del bando más débil es existencial, mientras que la del más fuerte es limitada. Incluso, mi gente, Andrew expone un concepto que es el empate como victoria
para la guerrilla. Sí, él asegura que no ser derrotada militarmente equivale a una victoria política y que por otro lado, las grandes naciones necesitan una victoria decisiva y rápida que rara vez llega. Sí, en el mismo estudio también asegura que la verdadera batalla decisiva no ocurre en el campo de batalla lejano, sino en la opinión pública y en el Congreso de la gran potencia, donde se define su capacidad de sostener el esfuerzo de guerra. También agrega que las tácticas para combatir la insurgencia a menudo son controvertidas y aumentan el descontento interno en el país poderoso, creando en torno a ello un círculo vicioso. Sí, mi gente, en esencia, Andrew Mack argumenta que si una superpotencia no logra una victoria aplastante y rápida, se ve atrapada en una guerra de desgaste que erosiona su base política interna, mientras que sus adversarios se fortalecen precisamente por la existencia de esa misma guerra. Claritico, claritico, mi gente, ¿verdad? Hoy podrán comprender un poco más del por qué siempre decimos que la resistencia será nuestra victoria. Y lo repito una vez más, ojalá jamás llegue la guerra. Nuestro país sería totalmente devastado, pero tal y he expresado, habría una insurgencia dispuesta a resistir por décadas. El precio a pagar por ambos países sería extremadamente alto. Y por tanto considero que sería extremadamente tonto desatar esa guerra más que innecesaria y en la que por supuesto jamás se involucrarían quienes la quieren. No, esos solo empujan pero no se dan golpes. Oiga, si yo fuese Donald Trump les diría, ¿quieren guerra contra Cuba? Muy bien, se las voy a dar. Inscríbanse aquí todos los que están dispuestos a formar los pelotones que la llevarán a cabo. Ahora avancen. No tengo ni que decirles lo que ocurriría, mi gente, ¿verdad? Hay suficientes episodios que lo demuestran. Entonces, mi gente, y tomando en cuenta toda la realidad que hemos estado exponiendo, analicemos la actual situación. Sí, miren, es harto conocido por todos que la guerra contra Irán es profunda, pero profundamente impopular en Estados Unidos. Por tanto, anunciar una guerra contra Cuba se convierte de hecho en un desafío contra la voluntad del pueblo estadounidense, porque sería abrir otro frente militar. Sería otro acto de un presidente al que acusan de estar desconectado de la realidad. Sí, sería otro acto que sin dudas los votantes castigarían sin piedad. Imagine usted un ataque contra Cuba en momento en que las protestas crecen en Estados Unidos, en que, como les mostraba hace pocos días, existe un movimiento anti-Kings consolidado. Pues esto sería como lanzar gasolina en un incendio. Y además, mi gente, como hemos estado viendo en este programa, la guerra de todo el pueblo cubana para nada es una amenaza retórica. No, es exactamente lo contrario. Está más que demostrado, oiga, y hasta el propio Donald Trump lo ha reconocido, que Cuba ha forjado una resiliencia institucional. Sí, se los recuerdo, el propio Trump reconoció que contra nosotros han hecho de todo y solo les queda entrar y bombardear. Y claro, mi gente, claro, esa resiliencia institucional está fundada sobre las bases de 64 años de bloqueo en las que Cuba ha puesto de manifiesto sus poderosas redes de movilización popular que han transformado la escasez material en consenso nacionalista.
Y claro, mi gente, claro, a lo que he estado exponiendo en este programa hay que sumar también a lo que he expuesto en programas anteriores, ¿sí? Donde he descrito otros posibles escenarios y en varios de ellos, les recuerdo, importantes tanques pensantes estadounidenses coinciden conmigo. Y cito 3 ejemplos, mi gente, ¿eh? El normal funcionamiento de las plataformas petroleras que tiene Estados Unidos en el Golfo y suministran a aquel país el 15% del petróleo que necesitan al día. Y como les decía, para nada, pero para nada he dicho que Cuba pudiese atacar algunas de esas plataformas. No, me he referido siempre a la desestabilización que se generaría en nuestra área y a la afectación que provocaría esa desestabilización en las citadas plataformas, pero también en el tráfico marítimo de petróleo hacia las refinerías del sur de Texas y Luisiana. Sí, porque vale la pena recordar que todo ese petróleo tiene que transitar o por el estrecho de la Florida o por el estrecho de Yucatán. Imaginen ustedes esa área completamente desestabilizada en medio de las circunstancias actuales que ha impuesto precisamente la guerra al mundo. Y lo otro, mi gente, les recuerdo, tiene que ver con la poderosa industria de los cruceros estadounidenses. Sí, con la verdadera locomotora del turismo estadounidense y más específicamente del turismo de la Florida. Les recuerdo que las afectaciones inmediatas a esta industria serían multimillonarias. Como les decía, mi gente, esto último que acabo de comentar apenas se suma a lo que en este programa hemos estado viendo. Y todo de ocurrir sería provocado por una guerra completamente innecesaria contra un noble pueblo que ya lleva más de 6 décadas sometido a otra guerra igual de asesina, que es esa que reconocen los tanques pensantes estadounidenses, provoca aún más muertes que la de los misiles y bombas físicas. Sí, y es esa guerra económica sin cuartel que han sostenido contra el pueblo cubano e incrementada más no poder en los últimos tiempos. Y sí, mi gente, sí, aún y todo el sufrimiento que han causado, este pueblo cubano jamás ha hecho una sola amenaza contra los Estados Unidos, sino que además se ha empeñado en cumplir todos y cada uno de sus compromisos en pos de la seguridad y la estabilidad de ambos pueblos. Repito, mi gente, una vez más, precisamente nuestra moral, nuestra seriedad, nuestros buenos deseos hacia el pueblo estadounidense están entre los factores que nos imprimen más fuerza para defender lo nuestro hasta el final. Mi gente, recuerden que mañana es jueves y nos conectamos a las 10 de la noche. Hasta mañana, mi gente.